Martínez se puso de pie y declaró con tono firme: «La nueva generación va a cambiar la política». La cumbre de Buenos Aires lo escuchaba, todos esperando la energía de este joven líder. Pero cuando Javier Milei se levantó y dijo con voz serena: «Germán, ¿qué cambiaste?», esa firmeza se convirtió súbitamente en silencio. Lo que siguió fueron los momentos más humillantes en la historia política argentina. Los salones del Centro de Convenciones de Buenos Aires respiraban esa atmósfera generacional característica de los encuentros entre líderes que representan diferentes épocas políticas esa noche de julio. Era una reunión que había generado expectación durante días. Germán Martínez, el dirigente juvenil más prometedor del peronismo renovado y símbolo de la nueva generación política argentina, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un diálogo intergeneracional sobre el futuro del país. Las banderas estaban perfectamente dispuestas, el protocolo juvenil meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa energía que solo generan los encuentros entre representantes de la política emergente y liderazgos consolidados. Germán Martínez ocupaba su lugar en el elegante salón de conferencias con esa presencia juvenil que había cultivado durante una década de ascenso en la política argentina. Su traje moderno pero sobrio, su postura que mezclaba respeto institucional con confianza generacional, y esa expresión que había enfrentado a dirigentes veteranos, medios de comunicación y audiencias universitarias durante años de construcción de perfil público. No era solo un joven dirigente más, era el símbolo viviente de la renovación política que Argentina necesitaba según muchos analistas. El hombre que había logrado combinar herencia peronista con discurso modernizador. El único dirigente de su generación que podía representar tanto la continuidad institucional como la innovación política. Frente a él, en el sofá reservado para invitados distinguidos, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras de la política tradicional desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la energía juvenil del ambiente. Gestos medidos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas generacionales habituales. No parecía impresionado por estar en presencia del joven que había sido considerado el futuro del peronismo. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los logros concretos de una generación política que había prometido transformar la práctica política argentina. El encuentro había comenzado con toda la formalidad que exigía el protocolo intergeneracional argentino. Martínez había desplegado su repertorio completo de liderazgo juvenil, las referencias a la necesidad de renovación política, las menciones a su trayectoria en organizaciones juveniles, esa mezcla de respeto por la tradición y voluntad innovadora que había perfeccionado durante años de representar a la nueva generación peronista. Era su oportunidad perfecta para demostrar ante el presidente que la política juvenil no solo era necesaria, sino que había producido resultados concretos y líderes capaces de gestionar los desafíos contemporáneos. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo político generacional. Intercambios respetuosos sobre los desafíos de modernizar la política argentina, referencias corteses a la importancia de incorporar nuevas perspectivas, esa conversación equilibrada que caracteriza los encuentros entre dirigentes de diferentes edades, pero similar compromiso institucional. Martínez estaba en su mejor forma discursiva, desplegando su conocimiento de las expectativas de su generación, estableciendo puentes entre tradición e innovación, demostrando por qué la renovación generacional era exactamente lo que la política argentina necesitaba para conectar con las demandas ciudadanas contemporáneas. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los interlocutores políticos que habían pasado por encuentros similares con Martínez durante su carrera ascendente. No expresaba la admiración habitual por la energía juvenil, no hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia de la renovación generacional, no caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado cientos de entrevistas y paneles sobre política juvenil. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de cambio, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de transformación. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Martínez decidió desplegar su argumento más sólido,
el balance de una década de trabajo político juvenil y su contribución a la modernización del sistema político argentino. Presidente, dijo Martínez inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad juvenil que había precedido a sus intervenciones más importantes en congresos partidarios y debates públicos, creo que es importante que comprenda lo que nuestra generación ha aportado a la política argentina durante la última década. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales generacionales, la demostración de impacto juvenil, el tipo de presentación de trayectoria que había convencido a dirigentes veteranos y analistas políticos de que la nueva generación tenía las ideas y la energía para liderar la transformación del país. El salón se cargó de expectación generacional. Los asistentes presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones inspiradoras de liderazgo juvenil que habían caracterizado las mejores intervenciones de Martínez en foros de política contemporánea. Y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de capacidad política más prometedora de la nueva generación argentina. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas generacionales. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sofá y miró directamente a Martínez con una expresión que mezclaba respeto generacional con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Germán dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la energía del momento: me gustaría entender esa contribución con mayor precisión. ¿Podrías especificar logros concretos de tu generación política? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque generacional. En 11 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un joven líder educando al presidente sobre la importancia del cambio generacional. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre transformación política. Martínez sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En una década de carrera política, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de renovación generacional como argumento suficiente, sino que pidiera especificaciones sobre resultados concretos. Por supuesto, presidente, respondió Martínez recuperando su compostura juvenil habitual. Nuestra generación ha modernizado el discurso político, hemos incorporado nuevas tecnologías y hemos construido puentes entre la política tradicional y las expectativas contemporáneas. Comenzó a desplegar su arsenal de logros generacionales más impresionante: la utilización de redes sociales para comunicación política, la participación en debates sobre temas contemporáneos, la construcción de espacios de diálogo intergeneracional. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Martínez terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Germán, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información técnica de rutina, pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores de impacto real en la política argentina. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Participación electoral de jóvenes entre 18 a 29 años durante tu década de actividad política. 2014 en 67%, 2023 en 51%. Confianza de jóvenes en las instituciones políticas. Cayó del 34% al 18%. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad fría. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de desconexión que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de éxito en política juvenil. Afiliación partidaria de jóvenes, reducción del 23% en la última década. Participación en organizaciones políticas juveniles, menos 31% en el mismo periodo. Martínez ya no podía mantener su sonrisa juvenil habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido inquietud genuina sobre el impacto real de su generación política. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más pedagógico, son los indicadores de renovación discursiva versus cambio en la práctica política efectiva. Se dirigió directamente a Martínez, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de presentador en objeto de evaluación. Germán, cuando analizamos el impacto real de la nueva generación política en la transformación de prácticas, encontramos un patrón muy preocupante para cualquier evaluación seria de renovación efectiva. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando.
Porcentaje de propuestas legislativas aprobadas por dirigentes juveniles, 12% versus 34% promedio general. Implementación de políticas públicas con origen en organizaciones juveniles, 3% del total. Modificación de estructuras partidarias tradicionales, prácticamente nula. Martínez intentó recuperar terreno con una de sus tácticas generacionales clásicas. Presidente, usted está midiendo la política juvenil con parámetros que no reflejan la complejidad de transformar estructuras tradicionales desde adentro, comillas. Germán, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy midiendo la política juvenil con parámetros especiales. Estoy aplicando los mismos criterios que cualquier analista usa para evaluar el éxito o fracaso de procesos de renovación política. Sacó nuevamente sus documentos, y Martínez sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores de impacto generacional comparativo, y hay datos que cualquier dirigente joven debería conocer sobre la efectividad real de su trabajo político. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Comparación regional de renovación política juvenil. Chile, nuevos dirigentes menores de 35 años en cargos legislativos, 23%. Uruguay, 19%. Colombia, 17%. Argentina, 8%. Los números de realidad política fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de renovación que Martínez había construido durante una década. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Germán?, preguntó Milei adoptando un tono casi consultivo. Que cuando comparamos estos indicadores con los de países que lograron renovaciones generacionales efectivas, el contraste es aún más dramático. Se dirigió a los documentos con precisión quirúrgica. Francia, renovación Macron, promedio de edad ministerial bajó 12 años. Canadá, era Trudeau, 47% de funcionarios menores de 40 años. España, gobierno Sánchez, 31% de subsecretarios de nueva generación. Argentina, última década, 4% de cambio generacional efectivo. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como observador es, ¿cómo es posible que una generación que afirma haber modernizado la política tenga indicadores de impacto sistemáticamente por debajo de renovaciones exitosas en países similares? El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Martínez intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre los condicionantes estructurales de la política argentina y la resistencia del sistema tradicional, pero su energía juvenil había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de renovación habían sido desmantelados por análisis de impacto, que su primera experiencia de evaluación técnica era también la más pública de su carrera política. Por primera vez en una década de liderazgo juvenil, Germán Martínez había sido confrontado no con resistencia generacional, sino con evaluación empírica. No había sido atacado o menospreciado. Había sido sometido a los mismos criterios de efectividad que se aplican a cualquier proyecto de transformación política. Y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de renovador exitoso. Y entonces ocurrió lo más impactante de toda la noche. Martínez intentó hablar, abrió la boca como si fuera a responder, con una de sus típicas explicaciones sobre la complejidad del cambio generacional, pero por primera vez en su carrera pública, no salió ninguna palabra. Cerró la boca, miró brevemente hacia sus notas como buscando una respuesta preparada, e intentó nuevamente. Nada. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos eternos en términos de encuentros políticos de alto nivel. Los asistentes intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Germán Martínez, el joven que había construido su carrera sobre la elocuencia y la capacidad de articular visiones de futuro, se había quedado completamente sin palabras. Yo, intentó finalmente, pero la frase se desvaneció antes de comenzar. Es decir, otra pausa interminable. Los números. No lograba completar una oración coherente. Su rostro había adquirido una palidez que contrastaba dramáticamente con la confianza juvenil que había mostrado durante toda la reunión. Por primera vez en una década de actividad política,
Germán Martínez había experimentado algo que nunca había enfrentado: la imposibilidad de articular una respuesta. Milei observó este momento con respeto genuino, sin aprovechar la oportunidad para presionar o humillar. Su respuesta fue medida y comprensiva. Germán, entiendo que estos datos pueden ser sorprendentes. Tal vez podríamos retomar esta conversación en otro momento, cuando tengas oportunidad de procesarlos. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos políticos juveniles argentinos. Las transcripciones parciales de la conversación, compartidas discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos sobre qué constituía realmente el éxito en la renovación política generacional. Los comentarios no celebraban el silencio de Martínez, sino que cuestionaban si las métricas tradicionales de evaluación del impacto juvenil en política seguían siendo relevantes en democracias complejas como la Argentina. Dentro de las propias organizaciones juveniles peronistas, el impacto fue profundo. Varios dirigentes jóvenes de segunda línea comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de modernización que habían construido alrededor del liderazgo juvenil reflejaban adecuadamente la capacidad real de su generación para generar cambios estructurales. No era pesimismo generacional, era curiosidad honesta sobre la efectividad real de una década de activismo político juvenil. Los analistas políticos que siguieron el encuentro notaron algo inédito. Por primera vez en décadas, un dirigente juvenil argentino había sido evaluado no como símbolo de renovación automática, sino como gestor político con responsabilidad de resultados. Y bajo esa evaluación, los resultados planteaban preguntas incómodas sobre la diferencia entre discurso modernizador y transformación política efectiva. Germán Martínez mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Página/12, el encuentro con Milei me hizo reflexionar sobre cómo medimos nuestro impacto como dirigentes jóvenes. Tal vez es momento de ser más honestos sobre la diferencia entre modernización discursiva y cambio estructural real. Añadió algo más profundo. Durante 10 años creí que representar la renovación generacional era sinónimo de transformación efectiva. Esa noche aprendí que el liderazgo juvenil debe medirse por su capacidad de generar cambios concretos, no solo por su simbolismo generacional. 6 meses después del encuentro, Germán Martínez había introducido cambios significativos en cómo las organizaciones juveniles evaluaban su impacto político. No había abandonado el discurso de renovación generacional, pero había incorporado análisis de efectividad más rigurosos en su metodología política. Los nuevos proyectos incluían indicadores de impacto concreto y evaluaciones de transformación estructural. Un año después, cuando un periodista del The Guardian le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Buenos Aires, su respuesta fue característica. Martínez representaba la confusión entre simbolismo generacional y efectividad política. Esa noche simplemente se demostró que ambos pueden coexistir si se gestiona adecuadamente. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que su generación fuera tan simbólica, sino que alguien con tanto potencial político no se diera cuenta de que el liderazgo juvenil contemporáneo requiere impacto medible. La política ya no se evalúa solo por la edad de los dirigentes, sino también por su capacidad de generar transformaciones verificables. El legado de aquella noche en el centro de convenciones fue transformador para el debate sobre el liderazgo juvenil en Argentina. Los nuevos dirigentes jóvenes que emergieron en el panorama político argentino adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener el discurso de renovación generacional mientras desarrollaban estrategias más efectivas para lograr impacto político real. El estilo Martínez, basado en el simbolismo juvenil, fue complementado con el enfoque de resultados, responder a las expectativas con análisis de efectividad concreta. Y así, en los salones del Centro de Convenciones de Buenos Aires, bajo las luces que habían iluminado décadas de encuentros intergeneracionales, se demostró que ningún liderazgo juvenil, por prometedor que esté, puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor las métricas contemporáneas de impacto político. Esa noche, Germán Martínez aprendió la lección más humilde de su carrera política, que cuando el simbolismo generacional se encuentra con la evaluación de efectividad, el simbolismo descubre que necesita justificarse con resultados concretos. Y que en la era de las democracias exigentes, representar la renovación ya no es suficiente. También se necesita generar transformación demostrable.
Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Martínez defendía la política juvenil, sino ver cómo Milei transformó una presentación de renovación generacional en una evaluación sobre la diferencia entre modernización discursiva y cambio político efectivo. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la historia del liderazgo juvenil argentino. Germán Martínez había sido el símbolo de la renovación política argentina durante una década decisiva. Esa noche no perdió su potencial, su legitimidad generacional o su lugar en la política argentina. Perdió su capacidad de hablar sin sustentar. No por imposición generacional, sino por confrontación con la evidencia. No por discriminación etaria, sino por evaluación técnica. El cambio había llegado, no con revolución generacional, sino con datos y análisis. Y así comenzó una nueva era, en la que el liderazgo juvenil tuvo que aprender a medir su éxito, no solo por su capacidad de representar cambio, sino también por su habilidad para generar transformaciones que impacten concretamente en la realidad política. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre simbolismo generacional versus efectividad política, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los liderazgos más prometedores deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el impacto de la política juvenil.